Buenas noches. Voy a hablar sobre resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3, tarea 4, presentado por quien les habla, Edinson Vargas Baquero, presentado a Víctor Manuel Mendoza Rodríguez, tutor, Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, UDR, que es San Vicente del Caguán, licenciatura en Matemáticas, noviembre 2021. La primera pregunta dice, ¿qué implica realizar un diseño de investigación? Implica construir un plan general del investigador para obtener las respuestas a los interrogantes planteados y alcanzar los objetivos de estudios y con fin de comprobar la hipótesis de investigación. ¿Cómo se clasifican los tipos de diseños existentes? Entonces, los tipos de diseños existentes son dos, los cuales son no experimentales y experimentales. Seguimos, dice, explique de qué se trata el grado de manipulación de la variable independiente y cuáles son los grados de manipulación. Bueno, la manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse de dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia-ausencia de variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra a un grupo en el experimento. El grado de manipulación, pues está presencia-ausencia. Este nivel o grado implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto o la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Más de 2 grados. En otras ocasiones es posible hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Modalidades de manipulación en lugar de grados. Existen otras formas de manipular una variable independiente que consiste en exponer a los grados experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sí que esto implique cantidad. Tenemos que, ¿de qué se trata el control y la validez interna en un experimento? ¿Y cómo se alcanza el control del experimento? Aquí dice que explique cuál es la función de la validez externa en experimento y cuando un experimento tiene validez externa. Bien. Bueno, entonces pues vamos a comenzar con el control. El control es el término, tiene diversas acepciones, pero en investigación experimental significa que si se observa el experimento de una variable independiente influye sobre la variable dependiente. La modificación de esta última se debe a la manipulación de la variable independiente y no es producto de la variable extraña o factores ajenos al experimento. La validez interna es una medida crucial en los estudios cuantitativos, ya que se asegura que el diseño del experimento de un investigador siga de cerca el principio de causa y efecto. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? Pues el control de un experimento se logra la validez interna y se alcanza mediante 1. Varios grupos de comparación, 2. Como mínimos, 2. Equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. Cuando un experimento tiene validez externa, un experimento tiene validez externa cuando los resultados de un experimento pueden ser generalizados a diferentes de otros, por ejemplo la población, lugares, experimentadores, etc. La quinta es selecciona una serie de variables independientes y dependientes y piense cómo se manipularía en situaciones experimentales. ¿Cuántos niveles o modalidades podrían incluirse para cada variable? Estos niveles o modalidades, ¿cómo podrían traducirse
en tratamientos experimentales, se tendrían un nivel de ausencia 0 de la variable independiente. ¿En qué consistiría este? ¿Cuántos niveles o modalidades podrían incluirse para cada variable? En este caso se pueden incluir 3 variables, dependiente o la investigación, o independiente, dependiente e independiente. Estos niveles o modalidades, ¿cómo podrían traducirse en tratamientos experimentales? Bueno, estos niveles se pueden traducir en incorporándole un diseño experimental o no experimental, ya que de cada uno de estos se derivan tipos de longitud y otros más. Se tendría un nivel de ausencia 0 de la variable independiente. ¿En qué consistiría este? Si se tiene un nivel de ausencia 0, ya que este consiste que si se halla x a la independiente y la variable y, ya en este caso codificaremos la variable de la independiente y sería como 0. Y de antemano agradecerles a todos, muchas gracias por la atención prestada.